Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Henry Cucalón y Carla Larrea son la apuesta del Movimiento Construye para llegar a la presidencia y vicepresidencia en este 2025. ¿Qué es el modelo Milei que proponen? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Carla Larrea, candidata a la vicepresidencia por Construye. Carla, qué gusto, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela. Muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a toda la gente que está conectada en este momento. Usted en el debate a la vicepresidencia, en el debate donde estaban todas sus compañeras hace una semana, al final la vi mostrar un afiche de propaganda de su candidatura. Y según la candidata del Partido Socialista, Verónica Silva, esta acción estaba prohibida. Y además dijo que había sido acordado entre todas las candidatas justamente que este tipo de hechos no se den. Estamos en un estado que tiene una crisis de institucionalidad por líderes que no han respetado las normas establecidas en nuestro país. Si no se siguen acuerdos en un debate con sus colegas candidatas, ¿por qué los ecuatorianos deben confiar en que se respetará la norma y de llegar al poder? En ningún momento nos dijeron eso cuando yo estuve reunida, cuando se nos dio las directrices. Incluso nos dijeron que podíamos usar infografías. Lo que nos dijeron es que no podíamos meter ni celulares ni tablets. Es más, se revisó lo que nosotros llevábamos, así que no es que yo me haya ido en contra de ninguna norma que me hayan dicho antes. Además, lo que dice ella es Cocolón, no dice Cucalón. Ahora, entonces, Verónica Silva mintió, lo dijo, ¿por qué lo diría? Quizás lo habrán dicho en un momento que yo no estaba. No puedo decir si mintió o no, pero el momento que yo estuve en el repaso, yo no escuché eso. Lo que nos dijeron es que podíamos incluso utilizar infografías que no sean en un papel que sea reflectivo, porque había mucha luz de frente para que se pueda ver. Eso fue lo que nos dijeron. Okay, y que no podíamos ingresar ni tablets ni celulares. Ok, en este mismo debate usted habló de un modelo a lo Milei. Además, su binomio ha adoptado también de repente, porque al principio no lo había hecho, un discurso libertario en el que se habla de terminar con el modelo estatista. Ese discurso ha sido aprobado por María Paula Romo, que es líder del movimiento Construye. Sobre todo le digo esto porque considerando que Construye era antes el partido Ruptura de los 25, que era conocido con ideas progresistas de centro izquierda, incluso que gobernó junto a Lenín Moreno entre el 2017 y el 2021. Varias puntualizaciones, Gisela. Desde el primer día nosotros hemos hablado en que creemos en un Estado fuerte, que regule, pero que no estrangule, pero que los llamados a generar riqueza en este país es el sector privado. Y siempre hemos hablado desde el día uno de un cambio de modelo, no de personas, un cambio y terminar con el modelo estatista. Así que no es de recientemente o que no lo hayamos hecho. Todo el tiempo nosotros nos hemos mantenido en esa línea. ¿En la línea libertaria? En concordancia a lo que necesita el país. El país no puede seguir en un modelo que lo mantiene en la oscuridad, que lo mantiene sin inversión externa, sin inversión privada, y por eso nosotros damos esta opción de una nueva manera de trabajar, porque lo que tiene que hacer un Estado es dar toda su fuerza, todos sus recursos para tener salud, para tener seguridad, para tener educación pública de la mejor calidad para todos, para que nadie se quede atrás. ¿Cuál es el papel que tendría María Paula Romo dentro del gobierno de llegar a Carondelet? María Paula Romo está dando clases en Washington. Ella tiene su vida ya, como muy bien lo sabrá. Ella es parte de las lideresas de Construye, una persona extremadamente inteligente, que respira política, una persona que tiene los lineamientos muy claros, así que es parte del movimiento como todos nosotros, un movimiento donde todos tenemos voz y voto. ¿Y qué piensa Carla Larrea sobre el hecho de que fue justamente Cucalón quien votó a favor de la destitución de María Paula Romo y ahora representa a su movimiento? Porque es el movimiento de María Paula. Claro que no es del movimiento de María Paula, es del movimiento Construye, donde vemos varios líderes. Uno de ellos es María Paula, que es una persona que, lo recalco,
inteligente y una de las personas que ha estado al frente de este movimiento. ¿Qué me demuestra esto? Que son dos personas inteligentes con una madurez política y personal que pueden sentarse a hablar por el bien de todos los ecuatorianos. Cuando nosotros tenemos cosas en común hacia el bienestar de un país, ahí se pueden hacer alianzas y se puede trabajar en conjunto. El resto fue posiciones políticas que las tuvieron en su momento, pero que las han podido conversar y trabajamos muy bien en equipo todo. Ahora, ¿qué se refiere usted cuando menciona que va a seguir el modelo a lo Milei, digamos? Se refiere, porque hay muchas cosas en el tema Milei, unas que pueden ser muy positivas y que la gente puede pensar, sí, es un camino positivo, pero también hay otras, Carla, como el hecho de que la pobreza llegó al 50% en la Argentina. A ver, nosotros, primero esta fue una consulta que me hizo Verónica, justamente. Ella me preguntó si iba a ir hacia un modelo Milei cuando yo hablé de libre mercado, de inversión privada, de poder abrir los sectores para que vengan las empresas de afuera, para que el sector privado sea el que genera la riqueza. Y también hice incluso un video donde decía, sí, hay cosas que lo haremos a lo Milei, sin decir, vamos a implementar aquí el proyecto exacto de Milei, pero hay cosas muy positivas, como por ejemplo el recorte necesario que se debe hacer en un estado obeso, en un estado que empezó a generar secretarías y cosas que no sirven, donde hay un consejo de participación ciudadana que lo único que ha servido es para cooptar los puestos más importantes de control y que sea politizado y que sea corrupto. Entonces sí, hay cosas positivas que nosotros las hemos visto y que se pueden aplicar aquí en el país. Ahora, hablar de ese aparataje enorme del Estado en un momento en donde el desempleo es una de las mayores preocupaciones de los ecuatorianos, hay un nivel de desempleo como nunca antes, hablar de eso es hablar de poner gente en la calle, porque si queremos achicar al Estado, tenemos que sacar a la gente. Nosotros hablamos de prender los motores del Ecuador, nosotros hablamos de la inversión privada, nosotros hablamos de la apertura del país para que pueda generar plazas de empleo. Nosotros estamos hablando de avanzar. Y si usted sale a las calles y hace territorio como yo sí lo hago todo el tiempo, va a ver que la gente está cansada de que haya una burocracia gigantesca, dorada, que se le lleva la plata. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que casi el 90% de lo que se paga en gasto corriente son doctores, son policías, son militares, lo cual nosotros queremos incluso aumentar y darles mejor estabilidad. A lo que nosotros nos referimos son aquellas secretarías o ministerios que no sirven para nada. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Ahora, Henry Cucalón ya fue gobierno con Guillermo Lasso, de hecho, lo acompañó a Lasso en el final de su gestión, en la que terminó con menos del 10% de aprobación popular. ¿Por qué esas soluciones que hoy presenta junto a usted? ¿Por qué no se le ocurrió antes a Cucalón o se le ocurrió solo a usted? Porque él no era el presidente, Gisela. Él no era el presidente, él era un ministro de gobierno, no del interior, no de defensa, de gobierno, que fue para defender a la democracia. Ahora sí, Henry Cucalón va a ser el presidente de la República, si Dios lo permite, y yo seré su vicepresidente, quien lo apoye siempre en el trabajo en beneficio de los ecuatorianos. Entonces, ahí le doy la respuesta. ¿Y qué fue lo que usted vio en Cucalón para seguirlo, para acompañarlo en esta jornada? Un hombre correcto, un hombre honesto, un hombre de ideas muy claras, muy sensible ante la realidad del ecuatoriano, un hombre de clase media que ha tenido que trabajar muy duro para llegar a donde está, un hombre que estudia muchísimo y sabe que un hombre que respeta a las mujeres. En muchos eventos que yo voy ni siquiera me saludan. Para las mujeres la política muchas veces es violenta y él ha sido una persona que ha hecho que se me respete como autoridad, como candidata a la vicepresidencia, como mujer, con ideales, con principios, y tiene los valores que yo tengo. Conozco a su familia, conozco a sus hijos, sé de dónde viene, sé cuál es el ideal que tiene de país, y me parece maravilloso tener un hombre que quiere darlo todo por el Ecuador, quiere ese cambio radical que tanto buscamos los ecuatorianos. Carla, usted dice, él no fue un ministro del Interior, él no fue un ministro que tenía el poder de cambiar las cosas, fue el ministro de Gobierno y ese es un cargo muy importante. Así es. ¿Cómo él fue una pieza clave en el gobierno, pero ese gobierno no duró más de 900 días? Al aceptar ser su binomio, trabajar juntos en esto, no pensó, dijo, participó en un gobierno que duró solo 900 días, ¿en qué se equivocó? Participó en un gobierno que incluso estaba caído,
y que decidió más que nada como ciudadano responsable con el Ecuador el dar ese paso sin tener cálculos políticos, porque era muy peligroso el decir, sí, yo te acepto un cargo que me va a llevar a tomar decisiones duras, a apoyar en una transición muy dura, pero que era lo justo, porque él quería una transición democrática, sin que se rompa un plato, sin que hayan heridos en las calles, sin que haya un levantamiento que destruya nuevamente a Quito. Entonces, eso yo le valoro. Él es un hombre que siempre da la cara por más dura que sea la situación. Y un líder así es lo que necesita el país, no alguien que se esconda, sino alguien que cuando las cosas están mal, tú sabes que cuentas con él y que va a dar la mejor salida, no pensando en su metro cuadrado, ni en su familia, ni en sus negocios, ni en dejar a alguien quitarle todos los juicios que tiene encima, sino pensando en la gente, en los ciudadanos que están de a pie y que todos los días están trabajando para salir adelante. Carla, eso es lo que yo quiero, un líder como Cucalón. ¿Y qué va a hacer usted de llegar a la vicepresidencia? ¿Tienen acordado ya cuáles serán sus funciones? Por supuesto, desde el día 1. Yo le he pedido a Henry y hemos llegado a este acuerdo estar al frente de la producción y el emprendimiento, porque considero que a más de la lucha que nosotros tenemos que dar con mano firme, con soluciones reales, con un plan que ya lo hemos presentado, 25 puntos de seguridad, se necesita tener una reactivación económica verdadera, donde se fortalezca ese 38.5% de mujeres que somos cabezas de hogar y que estamos encargados de cuidar a esos jóvenes y a esos niños que son el futuro y el presente de este país. Entonces ahí voy a estar yo, en territorio, apoyando a mi presidente, apoyando a la gente de mi país y dando lo mejor de mí siempre. Un papel importante, sobre todo si Ecuador es considerado el país con mayor cantidad de emprendimientos generados, ¿no?, de la región. Yo le agradezco muchísimo, Carla, por habernos acompañado. Gracias, muchísimas gracias. Estela, siempre es un gusto verte. Felicitaciones. Igualmente. Por tu espacio. Saludo a toda la gente que se conecta y recuerden que Cucalón es la opción y viene con un cambio radical en este 2025 a la 25. Muchísimas gracias. Nos acompañó Carla Larrea, candidata a la vicepresidencia. Notimundo a la carta. Información